Gracias, Señor. Bendito seas, mi Señor. Damos gracias a Dios en esta noche y agradecemos por su presencia en medio nuestro. ¿Usted cree que el Señor está? Amén. Y Él está no por lo que usted sienta o por lo que yo sienta, sino Él está porque lo dice en su palabra, que donde 2 o 3 están unidos en su nombre, allí Él está en medio. ¿Lo cree? Seguro no está distraído, ¿no? No se distrajo porque se bajaron los músicos, no. Está bien. Bueno, antes de comenzar a desarrollar la palabra de Dios juntos, me gustaría poder abrir mi corazón. Y me gustaría celebrar 2 cosas que son muy, pero muy importantes, si no es que no son las más importantes. Una de ellas, quiero agradecer a Dios por poder tener a mis hijos aquí. Nos visita Marcos. Párate, Marcos, a vos que te gusta. Nos visita de Mendoza y bueno, quiero dar gracias a Dios por la vida de él, que hoy está con nosotros. Y quiero dar gracias a Dios porque realmente la oración durante mucho tiempo de mi vida y de la vida de Gaby, por supuesto, fue que nuestros hijos amaran a Dios con todo su corazón y que les sirviera. Y gracias a Dios, Dios no nos ha dado solamente 3 hijos, nos ha dado 6 hijos, de los cuales hoy están todos aquí, menos una hija que la tenemos en Mendoza, que no la podemos tener. Pero yo creo que no hay tesoro más grande para un hijo de Dios que sus hijos, sus nuevos hijos e hijas, amen a Dios con todo su corazón. Yo creo que es el tesoro más grande que podemos tener. Y yo quiero animarlo a que cada uno de ustedes, porque a veces uno cree, bueno, pero es pastor, entonces pareciera que la casa del pastor es una fábrica de hacer hijos de pastores, y no es así, ¿no? Tienen sus luchas, sus problemas, sus dificultades, pero siempre oramos por la vida de ellos. Es más, estamos orando por la vida de nuestros nietos, que todavía no los tenemos. Compran perros nuestros hijos, pero no tienen nietos. Todos tienen perros, pero no tienen nietos. Pero oramos por ellos y oramos para que el mismo amor que estuvo en la vida de Gaby, que está en la vida de ellos, pueda estar también en la vida de nuestros nietos. Y yo quiero animar a los padres, levanten un vallado de oración alrededor de sus hijos, oren por sus hijos. Parejas jóvenes que todavía no tienen hijos, oren por los hijos que van a tener. Cúbranlos en oración, peleen como sacerdotes, como mujeres virtuosas por cada uno de sus hijos. Y pídanle a Dios que sus hijos se enamoren de Él, que sus hijos sean apasionados por Él. Y ese es uno de los regalos tan grandes que Dios me dio y lo puedo disfrutar en esto. Por eso lo quiero compartir con cada uno de ustedes. Y el segundo regalo que quiero compartir con cada uno de ustedes es celebrar que hoy cumplimos con mi esposa 32 años de matrimonio. Y así como le doy gracias a Dios por los hijos, hijas que el Señor nos dio, quiero darle gracias por la mujer que Dios me dio. Y quiero aprovechar este momento para poderla honrar, porque en cada momento ella estuvo al lado. En los momentos de mayor dificultad, que uno no sabía qué hacer, son palabras que quedan grabadas en el corazón. Uno tenía que tomar decisiones que afectaban también la salud de uno. Y la voz de una mujer virtuosa, sabia, dijo: Gustavo, Dios nos llamó a otra cosa, cerramos la persiana
empezamos de nuevo y vamos hacia aquello que Dios nos llamó. Cuando tu mujer te acompaña de esa manera en los caminos del Señor, vos no podés ni más ni menos que decir gracias. Animando también a cada mujer y a cada hombre a que puedan ser uno en las manos de Dios. Una casa dividida no prevalece. Pero cuando el hogar está unido en una pasión por Dios, marido, mujer, cuando los hijos están enamorados del Señor, por supuesto que el enemigo va a venir a molestar. Pero solamente a molestar, no puede entrar en esa casa, porque en esa casa reina el Señor. A veces creemos que edificar una casa es edificar de manera material. Por supuesto que necesitamos tener un lugar cómodo, pero edificar una casa es edificarla de manera espiritual, de forma que el enemigo en ningún momento tenga lugar. Entonces yo simplemente quería aprovechar este momento antes de la palabra para poder celebrar el regalo que Dios me dio con mis hijos, con mis hijas y el regalo que Dios me dio con mi esposa. Simplemente eso, y ahora sí vamos a pasar a la palabra de Dios. Amén. Bueno, me gustaría que hoy pudiéramos hablar acerca de un título que puede parecer un poquito controversial, porque el título es El límite de Dios. Pregunta que yo les hago: ¿Dios tiene límite? Exacto, Dios no tiene límite. Y como Él no tiene límite, Él se pone un límite a sí mismo, y ese límite tiene que ver con su persona. Dios no va a hacer, si quisiera lo podría hacer, pero nunca va a hacer algo que vaya en contra su carácter, en contra su persona. Sin embargo, hay límites, y esos límites son los que nosotros nos ponemos a nosotros mismos, y de esa manera perdemos un montón de cosas que Dios quiere hacer hacia nuestras vidas, pero no es porque Dios se haya limitado, sino porque nosotros lo limitamos a Él. Y hay algo que por excelencia es lo que lo limita, y es aquello de lo cual yo en esta noche quiero hablar, y eso es la incredulidad. Me gustaría que juntos en esta noche pudiéramos aprender no solamente la incredulidad como si fuera un sentimiento, algo que ocasionalmente sucede en nuestras vidas, sino entender la importancia que la incredulidad tiene y cuánto nos empobrece y nos limita. Dios no tiene límites, pero sí nuestra incredulidad le puede poner límites a Dios. El asunto de la incredulidad es tan importante que Jesús dijo: cuando yo vuelva a la tierra, ¿hallaré fe? Prácticamente todas las profecías respecto a Cristo están cumplidas, salvo la última que falta, que es que Él venga. Ahora Él está diciendo: cuando yo venga, ¿voy a hallar fe en la tierra? Esto de alguna manera nos tiene que despertar a nosotros a esta realidad. Y nos tiene que llevar también a mirar a nosotros mismos si realmente la incredulidad es algo que está presente en mi vida. No por venir a la iglesia, no por orar, no por leer la Biblia, necesariamente yo no soy incrédulo. La incredulidad tiene que ver con algo más que una emoción, que una actitud. La incredulidad tiene que ver con una constante en nuestra vida. Y muchas veces la incredulidad está enraizada en nuestra vida de una manera tal que, como ya dije anteriormente, limita la mano de Dios. No que Dios no pueda hacer, sino que yo la limito.
Pero a mí me gustaría que pudiéramos ver esto primeramente en la palabra de Dios. Y para eso yo los invito a abrir la Biblia en Marcos 6, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando nosotros comparamos, ¿no es cierto?, este episodio en los distintos evangelios y lo leemos completamente, yo no le quiero leer todo el capítulo, algo que vamos a estar viendo es que la gente lo conocía a Jesús y se maravillaba de las enseñanzas de Jesús, pero se decían entre sí: ¿quién es este? Lo conocían, porque conocían que era el hijo de José, conocían a sus hermanos también, pero decían: ¿quién es este que hace milagros, que enseña de esta manera? Les gustaba lo que escuchaban de Jesús, pero a su vez se cuestionaban: ¿y este quién es? Con una suerte de menosprecio, ¿no? Jesús se sentía sorprendido por la incredulidad. Y esa incredulidad no le permitió a él hacer todo lo que estaba preparado, pero sí luego se fue por otras aldeas e hizo todo aquello que Dios le había dado a hacer, pero aquí no lo pudo hacer por la incredulidad. ¿Cuántas cosas el Señor quiere hacer en nuestras vidas, pero la incredulidad detiene su brazo? ¿Quién es este? Habla lindo, lo conocemos, pero este es el Mesías. Me gusta ir a la iglesia, escucho cosas lindas, me siento bien, pero de ahí a creer que Dios es el que está en medio, que yo tengo un propósito divino que es más grande y más importante que cualquier otra cosa, que en el momento en el que yo voy a la iglesia, no porque aquí haya un superhombre o cosas raras, no, sino porque somos un cuerpo que quiere escuchar la voz de Dios, Dios puede hablarme directamente sobre mi presente, sobre mi futuro y sanar mi pasado. Es mucho más que eso. Pero la incredulidad limita a todo a una experiencia. Ellos estaban buscando experiencias y no se estaban dando cuenta que la experiencia más grande la tenían enfrente. Es más fácil creer la complejidad de una mentira que la sencillez de una verdad. Dios le dice a Adán y a Eva simplemente: de este árbol no coman. El enemigo viene y les dice: así que Dios les dijo. No, pero no es tan así. El asunto es que el día que ustedes coman, una mentira compleja fue más sencilla de aceptar que una verdad simple. Y si hoy tenemos un problema como iglesia, no digo como congregación local, como iglesia mundial, es ser fiel a la sencillez de Cristo, a la sencillez de su palabra. Nos parece que eso nos queda poco y que necesitamos más cosas. Déjame decirte que no. De este árbol no toques. A veces es lo único que necesitamos para nuestra vida. No experimentar el bien y el mal desde mí, que fue lo que hizo Adán y Eva. No poner en tela de juicio la palabra de Dios y desde mí mismo decir lo que está bien y lo que está mal. Porque eso es producto de la incredulidad, y la incredulidad fue la que trajo el pecado al mundo, la dureza del corazón del hombre, la desviación del hombre de Dios. Hoy me tocó en esta semana
hablar con una persona intelectual y realmente uno puede confirmar lo que dice la palabra de Dios. La sencillez de la cruz lo ofendía en su intelectualidad. Para él era más fácil explicar lo sobrenatural desde un lado científico que aceptar simplemente la mano de Dios. Hoy nos está costando, iglesia, aceptar con sencillez el obrar de Dios. Dios me habló, Dios me dirigió, Dios me dijo. Salvo cuando nos conviene, ¿no? Pero cuando el Señor nos quiere decir algo, hablar algo, guiar a algo específicamente, nos cuesta entenderlo desde ese lado. La incredulidad es algo que tiene que ser tratado en nuestra vida, porque la incredulidad nos puede matar espiritualmente. La incredulidad no es una emoción pasajera. La incredulidad es una forma de vida que cada vez comienza a ganar más terreno hasta que definitivamente nos puede matar. Para que usted entienda lo importante o las consecuencias de la incredulidad, vamos a estar tocando 2 puntos que nos va a mostrar el grado de importancia de no entrar en este canal, y vamos a tocar un punto que va a ser la salida de este terreno. Primeramente, vamos a estar entendiendo que lo más grave de la incredulidad es que distorsiona lo que Dios es, o el concepto de lo que Dios es. Nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento una reacción de fastidio de parte de Dios. Mire que el fastidio de Dios no es el nuestro, ¿eh? Nosotros nos fastidiamos por cualquier cosa. Y hay algunos acá que yo conozco que se fastidian de nada. Pero el fastidio de Dios es diferente. El fastidio de Dios, ¿con qué tiene que ver? Con el bien de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo este pueblo me va a fastidiar con su incredulidad? En Mara, el pueblo tienta al Señor porque había una dificultad. El Señor lo fue sacando de cientos de dificultades, pero ahora hay una dificultad nueva. Y en esa dificultad nueva, ¿qué era lo primero que salía del pueblo? Dios nos trajo aquí para matarnos. Mire lo que hace la incredulidad y por favor téngalo en cuenta. ¿Qué está diciendo el pueblo con eso? ¿Que Dios qué es? Es malo, es un asesino, es un tirano. Producto de la incredulidad. Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Hombres de poca fe. Pero porque ¿qué estaban haciendo los apóstoles con Jesús? Le estaban diciendo, no hay suficiente poder, no hay suficiente para resolver esto. Entonces la incredulidad hace de Dios un concepto de un Dios malo, de un Dios que no tiene amor, de un Dios que no cuida de sus hijos, de un Dios que es insuficiente, de un Dios que está trabajando acá y se le escapó lo que pasó allá atrás. Todo eso. Es tan mala la incredulidad que pone en Dios lo que no es. Lo hace a Dios a mi imagen. Y la realidad es que yo sí soy así, pero Él no. Y eso es lo que hace la incredulidad. Por eso para Jesús era tan importante a ver qué es lo que los discípulos pensaban de Él. Porque de eso dependía la iglesia, lo que iba a pasar más adelante. Es tan importante lo que vos considerás de Dios, porque la iglesia depende de gran manera del concepto que vos tengas de Dios, del concepto que vos tengas de Cristo. Si vos conocés el amor de Dios, vos conocés la persona de Dios, vos le vas a hablar a todo el mundo de quién es Él, de quién es su Hijo. Entonces Jesús le dice, ¿y quién dice la gente que soy? Pero amén de eso, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Si para mí Dios es alguien que me ayuda en mis necesidades, es muy poquito. Pero si para mí el Señor es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores,
con un plan específico para este tiempo, en este mundo y a través mío, ahí la cosa cambia completamente. Si Dios es suficiente para llamarme, para enviarme, para sostener mi vida, para hacer lo que yo humanamente no puedo hacer, para tenerme la paciencia que yo necesito durante todo este proceso de crecimiento. Si Dios es eso para mi vida va a ser un avivamiento espiritual. Pero si Dios es un Dios insuficiente, para mí, mi vida va a ser una vida religiosa. La incredulidad distorsiona la persona de Dios o el concepto de la persona de Dios en mi vida. Ahora, la incredulidad no es algo estático. La incredulidad va afectando cada aspecto de mi vida espiritual. Hebreos 3:12 nos hace una advertencia. Cuando ustedes lean la carta a los Hebreos, van a ver justamente que el tema de la incredulidad y las consecuencias de la incredulidad es algo recurrente en esta carta. Pero simplemente Hebreos 3:12 dice lo siguiente: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No solamente la incredulidad distorsiona la imagen de Dios en mi vida, sino que también endurece mi corazón. ¿Qué pasa cuando la persona comienza a endurecerse de corazón? La mayoría conoce la ilustración de Jeremías de los vasos de barro, ¿no? Cómo el Señor rompe los vasos de barro y los hace nuevos cuando se endurecen. El barro puede ser roto, el barro puede ser moldeable. Y Dios dice que pone ese tesoro en vasos de barro que somos nosotros. Pero qué problema cuando los vasos de barro se convierten en vasos de bronce. El bronce no se puede romper, no se puede modelar, como está queda. Cuidado, porque la incredulidad convierte el barro en bronce y el bronce no se puede trabajar. El bronce queda de esta manera. Cuidado con el endurecimiento de corazón, porque cuando mi corazón se endurece, mi comunión comienza a sufrir pérdidas. Cuando mi corazón se endurece, comienzo a ser cambiado de una persona espiritual a una persona religiosa. ¿Cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión? La hipocresía. La hipocresía no tiene problema en vivir con dos cosas. Vivo pronunciando a Dios y vivo haciendo lo que realmente quiero hacer. La hipocresía fue el uso que los fariseos le dieron a la ley para poder convivir de esa manera. La hipocresía me permite vivir sin que me moleste demasiado lo que está mal delante de Dios y pueda seguir hablando de Dios como si yo fuera la persona que mejor está. Pero la persona espiritual es consciente de su necesidad. Esa conciencia lo lleva a la humildad. Y esa humildad le permite ser manejada por Dios, moldeada por Dios. Y si se endurece de la manera equivocada, rota por Dios para ser formada nuevamente. Esa es la diferencia. No haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad, porque el corazón malo de incredulidad tiene una consecuencia directa. ¿Y cuál es esa? Se aparta del Dios vivo. La incredulidad endurece mi corazón y mi corazón endurecido se aparta del Dios vivo. ¿Y qué es que se aparta? ¿Que no viene más a la iglesia? No. ¿Sabe cuándo nos apartamos? Cuando tenemos el criterio equivocado de parte de Dios.
cuando nuestro corazón se endurece y cuando buscamos un sustituto que comparta en mi corazón el mismo lugar, que de hecho no va a ocupar el mismo lugar, va a estar sobre Dios en mi vida. De esa manera yo me separo y de esa manera trabaja la incredulidad en mi vida. Dios no es para mí lo que yo creo. Mi corazón se endurece y por supuesto que si Dios no es lo que yo creo, tengo que buscar un sustituto en quien confiar. Y de esa manera, dice la palabra de Dios, me separo del Dios vivo. ¿Por qué del Dios vivo? Porque el Dios vivo habla a tu vida. El Dios vivo te dirige. El Dios vivo a través de su Espíritu Santo continuamente te está hablando, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En todo momento habla a tu vida, dirige tu vida. Pero el corazón duro comienza a dejar de oír, comienza a no percibir y comienza a escuchar las voces del sustituto. ¿Y cuál es el sustituto? Aquello lo que vos querés arrancar por capricho de las manos de Dios y que querés hacerlo por tu propia cuenta. El principio de la caída del hombre fue este: incredulidad, endurecimiento y separación. Este principio, querida iglesia, sigue siendo el mismo. Podemos tener a veces ciertas dudas, pero ¿sabés qué pasa con el Hijo de Dios cuando tiene dudas? Las pelea en fe. Pero cuando hay incredulidad, lo acepto sobre mi vida como una verdad, como una realidad y la vivo como tal. Y eso va matando mi vida espiritual y eso me va separando de la dirección de Dios. ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Para estar cada vez más unidos, para cada vez escuchar más lo que Él nos quiere decir, para cada vez ser explorados y revisados por Él. Si mis caminos están siendo de manera correcta, si mis motivos son los correctos, si sobre todas las cosas estoy agradando al amado en su voluntad soberana, o estoy haciendo la mía. Cuando la incredulidad no está presente, hay barro. Cuando la incredulidad está presente, hay bronce. Querida iglesia, que el oro que Dios depositó en nuestras vidas no descanse en un vaso de bronce, pueda descansar en un vaso de barro. Amén. Segundo aspecto de la incredulidad. La incredulidad nos hace vulnerables frente al ataque del enemigo. La incredulidad no es una emoción pasajera, como dije anteriormente. La incredulidad es una posición. Ser hijo de Dios es una posición, de la cual el Señor nos rescata de una posición de tinieblas y nos coloca en una posición de luz. La fe en Cristo es una posición. La incredulidad también es una posición. Así como la fe es una posición de la cual yo vivo, o en la cual yo vivo, la incredulidad es una posición también de la cual yo vivo. Con la diferencia que cuando yo tomo la posición de la fe, yo soy victorioso sobre las obras del enemigo. Cuando yo tomo la posición de la incredulidad, el enemigo tiene autoridad sobre mi vida. No es algo sencillo. ¿Y de qué manera el enemigo tiene autoridad sobre mi vida? Hablamos de un corazón endurecido. Cuando yo me corro de la posición de la fe a la posición de la incredulidad, voy perdiendo el discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Voy perdiendo la visión espiritual, me voy durmiendo. Las cosas que antes veía y me horrorizaban, ahora ya no me horrorizan.
Las que me sorprendían ya no me sorprenden, ya son algo normal. Y hasta las justifico también. Y las entiendo. Predicadores que empiezan con el amor a Cristo, y el amor a Cristo es tan grande que terminan olvidándose de Cristo, y el Dios termina siendo un amor por amor que hace cualquier cosa y termina haciendo cualquier cosa, y se pierden ellos, se pierde la familia, se pierde la dirección de las cosas. Si yo pierdo mi posición, pierdo mi lugar y soy vulnerable al enemigo, pierdo el discernimiento de las cosas. Todo está trabajando para poder cambiar la visión, pero quien está en posición ve que no es la persona, ve que es el enemigo escondido ahí atrás, ve de dónde surgen cada una de las cosas. Ve el motivo profundo que le da lugar a las cosas. Cuando yo pierdo el discernimiento, justifico mi motivo egoísta, justifico mi motivo errado, le doy razón a mi motivo y dejo de escuchar a Dios, y el enemigo hace lo que quiere en mi vida. Pierdo la noción del pecado, justifico. Me acostumbro. La palabra de Dios dice que el temor de Jehová guardará vuestros corazones. Mire, no hay nada peor en la vida que perder el temor de Dios. Perder el temor de Dios es como cuando usted le pierde el respeto a una persona. ¿Vieron cuando los chicos le pierden el respeto a los padres? Usted ve en la calle, va caminando y la criatura lo insulta al padre. El padre le dice, vamos para allá, mi amor. No, no, vamos para allá. Bueno, vamos para allá, hijo. Cuando uno pierde el respeto, lo pierde todo. Cuando nosotros perdemos el respeto, el temor de Dios, el pecado se enseñorea de nuestra vida. ¿Y sabe lo que está esperando el enemigo? Que el pecado se enseñoree de su vida, porque desde ahí él maneja. Desde ahí Él dirige su vida. Desde ahí Él no le permite escuchar la voz y la dirección del Espíritu Santo. Y todo eso, ¿por qué? Por incredulidad. Por eso que a veces nosotros le damos poca importancia. Nos acostumbramos a manejarnos de manera incrédula. A mí me encanta después, ¿no? En el principio hay que pasarlo, pero me encantan los desafíos, porque el desafío te pone a prueba. Todo lo que vos estás creyendo, ¿es o no es? ¿Es real o no es real? Por supuesto que es real, ¿no? Pero todo el desafío te lleva a ese punto. ¿Y qué pasa al que cree? Avanza. ¿Y qué pasa al que no cree? Espera que algo suceda. Todo esto es lo que hace al justo que camina por fe. Todo esto es la vida de fe. Cada viaje a África es un desafío nuevo. En este tiempo, en este presente, el Señor está poniendo una noción, pero Señor, ¿querés realmente? ¿Es tu voluntad? ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento que nos bajamos de la barca tenemos que empezar a caminar en el agua. Y sabemos que cuando caminamos en el agua, las olas van a estar. Y si vos no te acordás que Él te dijo, bajá de la barca, las olas te van a hundir. Pero cuando vos entendés que ser el que va adelante, aunque las olas te cacheten, vos vas a seguir avanzando. Y esa es la vida del Hijo de Dios. Pero cuando la incredulidad está enquistada en nuestra vida, si hay ola no bajo de la barca en condiciones lindas, si hay algún banco de arena que sostenga los piecitos, ¿no? Si no, no bajo, me ahogo. Y muchas veces adoptamos este comportamiento como iglesia. No digo, cada vez que digo iglesia no digo congregación local, digo la iglesia en general. Adoptamos la posición de que si está todo seguro, está todo bien, y si la cosa está media conflictada, no está bien. Y déjame decirte que si la cosa está bien, el enemigo va a tratar de que sea conflictuada. Pero si vos crees, no hay nada que te mueva. ¿Amén? ¿Lo creemos de esta manera?
Y sobre todo el enemigo va a tocar un punto que es fundamental, que es la justicia. Cuando hay incredulidad, me corro de la justicia de Dios y tomo la justicia por mis propias manos. ¿Qué quiere decir esto? Me justifico a mí mismo. Mientras yo estoy por medio de la fe en el lugar en donde Dios me puso, yo entiendo que la justicia de Él es la que me cubre, que no es por lo que yo soy. Dice David, el pecado está presente delante de mi vida, en mi vida no mora el bien, pero Él me dijo que yo soy justo por la obra de su Hijo y en eso he creído. Y aunque venga el enemigo y me acuse, yo sé quién es aquel que me salvó, quien me justificó, quien puso su justicia sobre la mía. No soy justo en mí, soy justo en Él. Y el enemigo dice que tiene que huir de nosotros. Pero cuando la incredulidad está en nuestra vida, me olvido de esa justicia, agarro las cosas en mis manos y ¿qué hago? Empiezo a defender yo las cosas desde mi lado, con mis argumentos. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? La mujer que tú me diste, la serpiente. Mi mérito, mi justicia, mi defensa. Entonces, cuando estamos en el terreno de la incredulidad, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Iglesia, ¿sabe cuándo usted va a ser más vulnerable al ataque del enemigo? ¿Quiere saber o paso al otro punto? ¿Quiere saber? Usted va a ser vulnerable al ataque del enemigo cuanto más seguro se sienta usted de usted mismo. Cuando usted se sienta seguro de usted mismo, lo primero que va a surgir va a ser el orgullo. Lo segundo que va a surgir va a ser la autojustificación, mis méritos. Le va a prestar atención a los resultados visibles, más que a lo que está pasando adentro del corazón. Es la receta justa para la caída. Pero cuando usted está en el plano de la confianza en Dios, usted continuamente va a ser consciente de su debilidad. Usted va a ser dependiente de Dios. No va a tomar decisiones si el Espíritu Santo no lo guía. No va a hacer cosas de loco. Y cada situación con la que usted se enfrente no va a avanzar sin preguntarle antes al Señor. Primero le va a preguntar a Él. Y cuando venga la respuesta usted va a avanzar. ¿Y sabe una cosa? El enemigo en esa situación no tiene ningún tipo de autoridad. Entonces vamos viendo a través de estos dos puntos que la incredulidad no es algo tan sencillito como a veces nosotros creemos. Bueno, si a mí me cuesta creer en esto. Si te cuesta creer en esto, es una situación que la tenés que resolver delante de Dios. Pero no te lo digo esto como un reto, te lo digo esto para cuidarte, porque si te cuesta creer eso, por supuesto que el enemigo va a usar eso. Y yo eso lo tengo que resolver para que en un futuro no sea un área donde el enemigo pueda avanzar en mi vida, donde me pueda hacer vulnerable. La palabra de Dios es clara. El justo, ¿por qué va a vivir? Por su fe. Y si retrocediere, no va a agradar a mi alma. ¿De qué manera retrocede el justo? A través de la incredulidad. ¿Y cómo retrocede? Endureciéndose. Y cuando se endurece, ¿qué pasa? Se separa del Dios vivo. Y cuando se separa del Dios vivo, el enemigo tiene entrada libre. Pero yo no lo quiero dejar bajoneado con estos dos puntos, ¿no?, de la incredulidad. Yo le quiero contar a usted que puede salir de ese lugar. Y que por supuesto vamos a salir de ese lugar, ¿o no? Ahora la pregunta es, ¿y cómo salimos de ese lugar? Como dije anteriormente, la incredulidad no es un lugar para quedarse a vivir, es un lugar para salir corriendo. Es una posición de la que en el momento que usted se da cuenta de que esto está en tu vida, usted tiene que huir de ese lugar. Pero para eso lo que tenemos que entender primeramente es algo que ya hablamos nosotros. La incredulidad es una fortaleza. La incredulidad va a entrar como una semilla. Así que Dios te dijo. Va a seguir. No es tan así. Se va a hacer un poquito más fuerte. Y vio que el fruto era bueno para comer. Y se va a convertir en un árbol. Y era codiciable para alcanzar la sabiduría.
Y cuando se hace un árbol, se hace una fortaleza. ¿Y sabe cuándo usted tiene una fortaleza de incredulidad en su vida? Cuando armó un montón de argumentos para defender la incredulidad. Si usted no se da cuenta que tiene una raíz que está mal, y usted está apoyado en argumentos que defienden esa incredulidad, primero que se va a dar cuenta que esos argumentos están en contra de la palabra de Dios. Usted está racionalizando las cosas y está en contra de la palabra de Dios. Y si usted no resuelve el asunto de incredulidad, ese árbol se va a caer. Pero dijimos que tenemos que salir de ahí. Presta atención a Tomás. ¿Recuerda a Tomás? ¿Quién es? No me diga el esposo de Carla. Un apóstol. ¿Y por qué se caracterizaba Tomás? Por incrédulo. Pero usted prestó atención a lo que dice Tomás. Si yo no metiere mis dedos, si yo no veo, no creo. Si yo no veo, no creo. ¿Sabe lo que es eso? Una fortaleza. Mire qué diferente a María. Fue al sepulcro. No lo encontró. Salió del sepulcro. Escuchó lo que dijo el ángel. Hasta que lo encontró. Y cuando lo encontró, ¿qué hizo? Se aferró a él y no lo dejó ir. Mire la diferencia. Uno armó una fortaleza. Si yo no veo, no creo. El otro dijo, voy al sepulcro porque Jesús habló. No importa. Hay un sepulcro, hay muerte. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Lo tengo que encontrar. No sé qué estoy buscando, pero tampoco acepto otra cosa que no sea lo que él dijo. ¿Cuál es el resultado? Que uno encuentra al maestro y el otro, aquí no me puedo imaginar, ¿no es cierto?, la cara del maestro. Su discípulo que estuvo al lado de él, en todo momento le dijo la palabra, le explicó, mirá Tomás, el tercer día resucito. Sí, ¿no? No le creyó absolutamente nada. Tomás, ahora porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, mirá cómo pasa Tomás a la historia, como el incrédulo. Es una fortaleza. Y cuando en mi vida está la fortaleza, si no veo, si no veo, no creo. Si no toco, no doy por hecho. Si no se sujeta a mi razonamiento, no existe. Si no se adecúa a mis criterios, a mis cosas, no es. Eso es una fortaleza. Y si vos tenés hoy esa fortaleza, por favor, salí corriendo de ahí. No te quedes un momento más ahí. Tomar actitud de María. Si Él lo dijo, Él es. Si dijo que llueve sopa, salgo con el plato. Porque lo dijo Él. Y si Él lo dijo, es. La fortaleza de la incredulidad implica que usted tenga que cruzar una frontera. ¿Sabe cuál es la frontera? La frontera es la decisión. De un lado está la confianza pura y del otro lado está la incredulidad. Y salvo que usted tome una decisión, usted no va a pasar esa frontera. ¿Conoce usted la historia de Esther? No la vamos a contar toda, por supuesto. Pero ¿conoce la historia de Ruth? Hay un punto en el que por incredulidad el esposo de Noemí deja la tierra de Dios y se va a Moab, una tierra material, una tierra, ¿no es cierto?, diferente. Ahí mueren sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas, y estas mujeres, junto con Noemí, se encuentran en una situación.
Noemí dice, yo quiero volver al lugar que Dios está visitando, que fue mi tierra natal, que fue el lugar que nunca tuve que dejar, que es el lugar de la confianza, el lugar de la fe. Me fui de ese lugar, ¿por qué? Porque había rumores de hambre. Entonces me fui a Moab porque me dijeron que en Moab la cosa iba mejor. Pero en Moab, ¿qué pasó? Mis hijos se casaron con 2 moabitas y murieron junto con mi esposo. Y ahora no solamente estoy en una tierra que no es la mía, estoy muerta de hambre. ¿Qué hago acá? A eso es a lo que nos dirige la fortaleza de incredulidad. Pero siempre va a haber algo que te va a llamar a volver nuevamente a tu lugar. Noemí dice, yo me vuelvo de nuevo. Y ahí están sus 2 nueras. Una de ellas dice, yo me voy con vos. Tu Dios va a ser mi Dios, tu vida va a ser mi vida, yo me voy con vos. Y la otra nuera también le dice lo mismo, yo también me voy con vos, nos vamos juntas, nos vamos las 3. Noemí dice, chicas, esto no es fácil, ¿eh? No es que nos vamos a volver allá y allá va a estar todo bien. Quédense en este lugar. Quédense en Moab. Edifiquen sus casas, cásense de nuevo. Yo conozco a mi Señor. Yo sé a dónde pertenezco. Ustedes no, tienen su vida por delante. Y todas llorando, las 2 llorando, no, nos quedamos con vos, vamos con vos, hasta que llegaron a la frontera. Y en la frontera, Ruth decidió, para vida o para muerte, yo me voy con vos. Pero la otra nuera lo pensó un poquito. Y dijo, bueno, la verdad, yo acá tengo mis amigos en Moab, tengo más o menos las cosas ordenadas, puedo servir a Dios acá en Moab. Puedo recordar todo lo lindo que vivimos juntos, pero acá en Moab. Si vos querés salir de la tierra, de la fortaleza de la incredulidad, tenés que pasar la frontera. Si te quedás del lado de Moab, perdés todo. Si te pasás para el lado de Jerusalén, ¿qué pasó al principio? Parecía que no había nada, pero el favor de Dios estaba. Porque cuando un hijo de Dios decide dejar ese lugar, cruzar la frontera e ir al lugar de Dios, el favor de Dios se empieza a derramar sobre ese hijo. Luego, por casualidad no, por providencia divina, ella conoce el campo de vos, ella se casa con vos, te resumo toda la historia, ella pasa a ser una antecesora de la línea mesiánica de Jesucristo. Sus vidas prosperaron, sus vidas fueron llenas del Señor, porque pasó la frontera. A veces, ¿por qué nuestra vida no prospera, no crece espiritualmente? Porque estamos en Moab. Nos quedamos con un servir a Dios a mi manera. Nos quedamos con no querer perderlo de Moab y tampoco querer perderlo de Dios. Jesús dijo, el que ama su vida, la perderá. El que pierda por su vida, por causa de mí, la hallará. Y finalmente, para poder salir de la incredulidad, no solamente tengo que decidir cruzar la frontera, no solamente tengo que decidir abandonar la fortaleza, tengo que decidir también creer y tomar una decisión pese a lo que conozco y a lo que siento. Jacob vivió una vida de desdicha por vivir escapando continuamente del Señor. Se creó toda una forma de vida porque pensó que su hijo había muerto. Él dijo, yo con luto
voy a morir también por la muerte de mi hijo. Cuando sus hijos van a Egipto en busca de comida, empeoró el asunto, porque uno de sus hijos quedó allá. Ya no tenía por qué vivir, ya no tenía más nada. Pero sus hijos le dicen: papá, José vive. Vivió toda una vida habiendo perdido su hijo más querido, considerándolo muerto. Y dice la palabra de Dios que su angustia se había fijado tanto en su corazón que no podía creer. Y estaba afligido porque, perdónenme, chicos, no puedo creerlo. No lo puedo creer. Pero en un momento él dice algo: basta, voy a ir a Egipto. Y aunque no sienta que esto sea, aunque haya creído toda una vida que perdí lo que más quería, yo tomo la decisión de ir a Egipto para encontrarme con eso. ¿Sabés cómo tenés que hacer para salir de la incredulidad? No esperes una gran situación, una gran emoción. No mires lo que viviste hasta acá, esa fortaleza, esa construcción que no te deja ver lo que realmente hay del otro lado. Pero sí sos dueño de tomar una decisión y de decir: basta, yo dejo la tierra de la incredulidad. Basta, yo dejo a Moab. Dejo esa suerte de vivir con Dios a mi manera y con Moab también. Dejo eso. Dejo mi corazón endurecido. Dejo todo aquello que supuestamente me permite vivir a media, pero a lo único que me está llevando es a dormirme espiritualmente cada vez más. Y tomo una decisión que no importa lo que me haya tocado vivir hasta hoy, no importa lo que sienta hasta ahora. Yo sé que Cristo vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que las palabras que Él nombró, pronunció sobre mi vida, se cumplen, que su propósito se cumple y que si yo en este momento decido pasar la frontera, volver de nuevo a ese lugar, Él me está esperando como el Padre pródigo para taparme con su manto, darme su anillo y colocarme nuevamente en el lugar que siempre Él soñó para mi vida. ¿Vas a ser un vaso de metal o vas a ser un vaso de barro? ¿Te vas a quedar en Moab con un corazón dividido o vas a dar el paso para irte a Jerusalén? ¿Vas a seguir con el peso de todo lo que te tocó vivir y lo que sentís ahora? ¿O vas a decir basta y vas a tomar una decisión? Querida iglesia, como pastor quiero darte un consejo. Si estás viviendo en la tierra de la incredulidad, si esa fortaleza está presente en tu vida, si venís acá, pero estás hecho un vaso de bronce, es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de decir basta. Es tiempo de cruzar la frontera. ¿Amén? Te invito a que te pongas de pie.